7 de la mañana con 38 minutos y como usted acaba de leerlo, surgen las propuestas, aparte de las soluciones o medidas que ha dado a conocer el gobierno en la jornada pasada, pues hay otro tipo de soluciones que han sido propuestas también por parte de diputados, entre ellos el diputado Miguel Roca, con quien me encuentro vía Zoom y a quien le doy la cordial bienvenida. Diputado, un gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Kelin. Un gusto saludarla. Un saludo a toda la teleaudiencia de TVU. Diputado, usted el día de ayer... Efectivamente. Adelante, por Adelante. favor. ¿Qué contempla esta propuesta que usted ha presentado en la jornada pasada? Pues es una propuesta de darle sentido común a lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Con el anuncio de hace un par de días del gobierno, en sentido de decir que vamos a tener que pagar precios internacionales, que yacimientos y el gobierno ya no pueden, no tienen dólares, no tienen la capacidad de proveer el combustible. Está claro que es un problema estructural de la política económica del gobierno, que el dólar no está a 6.96, no existen dólares a 6.96, con lo cual no existe diésel a 3.72 o gasolina a 3.74 bolivianos por litro. La solución para esto es sacar a yacimientos del circuito de la importación y comercialización de combustibles. Ayer el ministro de Defensa, no sé por qué el ministro de Defensa, el ministro Novillo, se pone a hablar sobre este tema que claramente no entiende. Decía con un desatino, pero que daba vergüenza ajena, no, lo que quiere disimuladamente la oposición y los sectores productivos, sobre todo cruceños, disimuladamente es matar a yacimientos. Yo le digo al ministro que no sea bellaco, que no diga tantas sandeces, porque nadie está disimulando nada. Lo que el sector productivo le está diciendo al gobierno, y es la propuesta de este diputado, es sí sacar a yacimientos, sacar las manos cochinas, corruptas, ineficientes de yacimientos de este circuito del combustible. Entonces la propuesta es, primero, en un proyecto de ley, liberar totalmente no solo la importación, sino el transporte y la comercialización de combustible al sector privado. Y no solamente liberarlo al sector privado, bueno, si Yacimientos quiere hacerlo, que lo haga, pero de ninguna manera puede detentar el monopolio. Y se tienen que simplificar los pasos porque hoy por hoy es un viacrucis conseguir disque esa autorización. Y si la consigues, te dan autorización para importar siendo privado, pero te dicen a quién le tienes que comprar y a qué precio lo tienes que vender. Diputado. Es muy ridículo lo que plantea el gobierno. Dígame. Diputado, si me permite, si parte de esta solución es sacar totalmente a yacimientos del combustible como tema principal, ¿por qué se ha aprobado por parte del gobierno un decreto supremo que permite a yacimientos tener la facultad de adquirir divisas para precisamente estos carburantes? ¿Sabe qué? Eso que ha sacado el gobierno es un parchecito que no va a servir para nada. O sea, permitirle a yacimientos comprar criptomonedas, el USTD, es simplemente permitirle a yacimientos comprar dólares a 6.96, pero el mercado de criptomonedas es muy pequeño, no va a ser la solución. Permítame continuar con mi propuesta, Kelin, porque es justamente el tema. El precio resulta alto porque encima de que compran con sobreprecio, sobrevolumen, con mucha corrupción, compran, se le carga impuestos a la importación, al transporte, a la comercialización. Entonces, la propuesta va en sentido de eliminar toda la carga tributaria que tiene toda esta logística. Y como tercer punto, sacar de la ley 1008 el anexo como sustancia controlada a los carburantes. Esto solamente encarece y dificulta la operación. No sirve para combatir el narcotráfico como pretende esa disposición. Los narcotraficantes consiguen todo el diésel que quieran porque pueden coimear a quien sea, tienen la capacidad económica y de hecho lo hacen. Y el narcotráfico, sí. O sea, si fuera efectiva esta medida, pues no tendríamos narcotráfico. Esta medida solamente perjudica
a la gente, a los productores, a los constructores, a los mineros, a los productores agropecuarios, en fin. Entonces es una ley con estas tres medidas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre actualmente es que el precio internacional del diésel, que hoy por hoy está por debajo de los $500 la tonelada, lo que hace Yacimientos, lo compra caro porque tiene una empresa intermediaria que tiene que explicar por qué. Esto suena a ineficiencia, suena a corrupción. Hay una empresa, Po Trading, que es la que le provee, la única que le provee a Yacimientos el combustible. ¿Por qué Yacimientos no compra directamente de las refinerías? En todo caso, al precio internacional del combustible, con la corrupción y la ineptitud, se compra con sobreprecio. A ese sobreprecio, que también hay sobreprecio en el transporte, se le cargan impuestos. Entonces, con toda esa carga, el costo es mucho mayor, y a partir de eso dicen, esto es lo que yo te subvenciono. Hemos hecho estudios y cálculos con gente que está en el sector, con expertos, y el sector privado podría estar colocando con estas medidas que planteamos el carburante en alrededor de 4 bolivianos 50 sin subvención. Es que es un gran negociado la subvención. Le está haciendo mucho daño al país. Por eso Yacimientos tiene que salir de ese circuito. Y sí, al ministro Novillo le digo, no es con disimulo, que deje su dogma ideológico y que entienda que un monopolio es malo. Una empresa pública es siempre corrupta e ineficiente. Y un monopolio público como el de Yacimientos es una desgracia como la que está viviendo el pueblo boliviano. Entiéndalo el gobierno y especialmente el ministro Novillo. Diputado, a raíz de todo lo que usted ha mencionado precisamente, ha pedido en la jornada pasada o dio a conocer una petición de informe dirigido al ministro de Hidrocarburos. ¿Cuáles van a ser estas interrogantes dentro de esta petición de informe? ¿Qué son los temas específicos que tiene que tener precisamente esta petición de informe dirigido al ministro de Hidrocarburos después de las declaraciones que tuvimos hace días atrás? Bueno, hemos enviado dos peticiones de informe, una al ministro de Hidrocarburos y Energías y otra al ministro de Economía y Finanzas Públicas. Ambas peticiones de informe están dirigidas, hay preguntas específicas, alrededor de 14 para cada uno, que son diferentes, a entender cuánto se está gastando en subvención, cómo pagan la subvención, porque sabemos que el Ministerio de Economía cubre la subvención con notas de crédito fiscal a Yacimientos, pero a lo largo de estos años se las han dado tarde, mal y nunca, y por eso Yacimientos nunca ha tenido la liquidez para hacer la exploración. Es decir, el principal culpable del debacle en que estamos es el ministro de Economía y Finanzas, Evo Morales, el señor Luis Arce Catacora, hoy presidente. Entonces, las preguntas al ministro de Economía van en ese sentido, y al ministro de Hidrocarburos es preguntarle a quién le compra, a qué precio compra, cuánto es la subvención, por qué él ahora le compra, según sabemos, y que me lo confirme, a una sola empresa. ¿De dónde sale y desde cuándo tienen relaciones comerciales YPFB con esta empresa Po Trading S.A., que tenemos entendido que es una empresa privada constituida en Paraguay? ¿Por qué Yacimientos escoge este intermediario como único proveedor para toda Bolivia, ¿no? Un intermediario innecesario. Le pregunto también si esta empresa acaso es subsidiaria de Yacimientos o es una empresa privada, porque las malas lenguas dicen que el accionista de esta empresa, que tiene el monopolio para venderle a Yacimientos, además con un sobreprecio, sería el hijo del presidente Arce Catacora. Pero ¿por qué le está comprando Yacimientos a una sola empresa? También le pregunto cómo adjudica, a cuánto compra, cómo fue esa adjudicación. Le preguntamos al ministro también cómo es el sistema de transporte. Sabemos que son cientos y miles de cisternas que se les paga muy bien, alrededor de $5,000 por viaje, cuando un cisterna en el mismo tramo, hablando como ejemplo Arica, pues yo he pagado muchas veces camiones trayendo un contenedor, trayendo productos, no vale más de $1,400, $1,600. Entonces son una serie de preguntas destinadas a entender cómo Yacimientos maneja este tema y entender el costo y la razón de la subvención.
Diputado, esta propuesta que usted ha presentado en la jornada pasada ha sido remitida ya a dónde, ¿se espera la respuesta para cuándo? No, no necesitamos respuesta, o sea, se le estamos planteando al gobierno para que se sume, pero estamos elaborando un proyecto de ley. Esta propuesta se está volcando a un proyecto de ley que presentaremos en los próximos días y bueno, será la Asamblea Legislativa la que decida tratar esto. Obviamente, mire, yo he presentado muchísimas iniciativas legislativas y no soy el único, pero lamentablemente si no es una ley presentada por el gobierno, a los sucesivos presidentes de la Cámara de Diputados no les da la gana de poner en tratamiento esas leyes. Son muchísimas y no solamente en materia económica, en materia productiva, sino que tiene que ver con el sistema electoral, con el sistema judicial, con una serie de cosas. Hemos visto lamentablemente que si no es un proyecto de ley que viene del órgano ejecutivo, simplemente no lo tratan en el Parlamento. Yo creo que en esta ocasión tiene que ser diferente. Por eso estamos socializando esta propuesta con los sectores productivos, con el sector gremial, con el sector de transporte, con el sector agropecuario, con el sector minero. Estamos haciendo esa nacionalización porque es justamente desde estos sectores afectados, que básicamente es toda la población, que se están planteando este tipo de soluciones que el gobierno se niega a considerar porque simplemente quiere mantener el status quo, quiere aprovechar, y yo me temo que es deliberado este desabastecimiento por parte del gobierno para simplemente presionar a la Asamblea, lograr algún tipo de apoyo por parte de la opinión pública, para presionar a la Asamblea a aprobar créditos por 1.600 millones para seguir en su festín de derroche, de despilfarro, ineptitud y corrupción, y hacerlo en un año electoral donde saben que no le favorece para nada las encuestas ni el voto popular. Entonces ese es el trasfondo. Lo que quiere el gobierno es 1.600 millones de dólares para su corrupción y para su año electoral, y están utilizando el tema del carburante para presionar a la Asamblea en ese sentido. Diputado, para poder terminar y agradeciéndole por su gentileza, quisiera saber cuál ha sido la primera impresión que usted ha tenido a raíz de las 10 medidas que han sido anunciadas por el gobierno en la jornada pasada, esto a raíz también de la escasez de combustible sobre todo. No, esas 10 medidas, mire, es darle aspirina a un paciente moribundo en la sala de emergencia que necesita cirugía mayor. Me da vergüenza ajena, es ridículo lo que plantea el gobierno si piensa que con esas 10 medidas va a arreglar el problema. El problema es estructural, es de fondo, y atacarlo o más bien se lo ataca y se lo soluciona con las medidas que estamos proponiendo, no con estos paliativos que plantea el gobierno de una manera tremendamente irresponsable. Diputado, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted y bueno, de las propuestas que usted también presenta para dar una solución a los problemas que surgen en el país. Gracias. Un gusto estar en su programa, Kelin, y un saludo a toda la teleaudiencia de TVU. Muchísimas gracias. Ahí estuvimos con Miguel Roca, diputado nacional, hablando acerca de esta propuesta que ha presentado en la jornada pasada, una solución a esta escasez de combustible. Él afirma que se debe sacar en su totalidad a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Sin embargo, el gobierno ha aprobado para que yacimientos pueda adquirir divisas, tenga la facultad del mismo a través de un decreto supremo que, bueno, al iniciar el programa precisamente hemos hablado acerca del tema. Sin embargo, nosotros tenemos más información.